Ya nosotros hemos estudiado el capítulo 1, capítulo introductorio del libro, y vamos a retomar donde habíamos quedado semanas atrás, cuando estábamos estudiando nosotros acerca de los aliados del pueblo de Dios en ese conflicto en el cual se profetizaba que ellos se iban a encontrar. Retomando nuestro estudio en el capítulo 4 de Apocalipsis, se nos empieza a hablar del trono, de alguien que está en el trono y quiénes son los que están alrededor de ese trono. Ya vimos nosotros los distintos aspectos que se mencionan de los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, la multitud de ángeles y también los 4 seres vivientes, el mar de vidrio. Y llegamos al capítulo 5, en donde se nos habla del otro aliado del pueblo de Dios en ese gran conflicto. Y es el Cordero, el león de la tribu de Judá. Y vamos a leer todo el capítulo 5 del Apocalipsis para que tengamos la idea en el contexto de lo que se expone en él. Empieza diciendo: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Como decía hace un momento, hace un par de semanas estudiamos el capítulo 4 y Sí, es lo mismo. ¿quién es el que está sentado en el trono? Y aprendimos que el que está sentado en el trono es el Dios Todopoderoso, el Padre. Y aquí se nos dice que él tiene un libro en su mano derecha. Un libro que tiene 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir:
al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Todo esto, hermanos, ocurre alrededor del trono, alrededor del que está sentado en el trono. De ello viene hablando el capítulo 4 y nos presenta al primer aliado en ese capítulo 4, que es el Dios Todopoderoso. Y luego en el capítulo 5 nos presenta a ese segundo e increíble aliado que tiene el pueblo de Dios en el gran conflicto que van a enfrentar, que es la descripción que sigue en el resto del libro. Juan, haciendo un resumen de lo que acabamos de leer, vio un libro en la mano derecha de Dios. El libro estaba sellado con 7 sellos. Ese libro dice lo que va a suceder en la tierra. Juan, nos dice la narración, lloró porque ninguno era digno de tomar el libro y de abrir los sellos. Un anciano le dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir y desatar sus 7 sellos. En un momentito vamos a empezar a hablar del león de la tribu de Judá. Juan no solamente se le dice que el león de la tribu de Judá ha vencido y él tiene el poder para abrir y desatar los 7 sellos, sino que Juan ve al cordero de pie, como si hubiera sido inmolado. Nos dice que ese cordero tiene 7 cuernos, que esos 7 cuernos, junto con 7 ojos, son llamados también los 7 espíritus de Dios. Nos dice la lectura que ese león, ese cordero, tomó el libro de la mano derecha de Dios. Luego se nos habla del cántico de redención cantado por los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Y ese cántico de gloria es cantado por los millones y millones y millones de ángeles. El cántico de alabanza es para Dios y es para el Cordero, cantado por todo lo creado. Los seres vivientes dijeron amén, y los ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Jesús no es un ser creado, porque la adoración de los ángeles está prohibida a un ser creado. Pero aquí se nos muestra cómo Él, junto con el que está sentado en el trono, son adorados. Ahora, la idea principal en estos capítulos es mostrar que Dios está en control de todas las cosas en el universo y también mostrar la dignidad y el mérito del Cordero. Eso resumiendo, hermanos, lo que acabamos de leer en estos 14 versículos. Vamos entonces a mirar lo que leemos nosotros acerca de el león de la tribu de Judá. El verso 1 dice, corrijo, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esta frase, la del león de la tribu de Judá, se remonta al Antiguo Testamento, al tiempo en que Jacob bendijo a sus hijos y dijo en particular de uno de ellos, Judá. Génesis 49 dice en el verso 9,
cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Desde el mismo Génesis se está profetizando la venida del Mesías, del Cordero de Dios. Este descendiente de Judá, tan esperado, que poseería la fuerza del león, llevaría el cetro del dominio sobre los pueblos y habría paz o traería descanso a los hombres. Este que está profetizado aquí en Génesis capítulo 49, ahora había llegado. Hebreos nos habla del Señor y nos dice en el verso 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. No solamente él es el león de la tribu de Judá, sino que también en este versículo él es descrito como la raíz de David, lo cual cumple la promesa que Dios hizo a David. Retrocediendo al Antiguo Testamento, nosotros leemos en 2 de Samuel 7, cuando Dios le hizo a David la promesa y luego le hizo el juramento. Dice en el versículo 11, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, le dice Dios aquí al rey David, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Sí, en primera instancia, lo que leemos aquí en Samuel se cumplió en Salomón, pero el cumplimiento de esta profecía apuntaba más allá, 1000 años más allá, a nuestro Señor Jesucristo. Yo le seré a el Padre y él me será a mi Hijo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dios le hizo esta promesa a David y confirmó como un pacto por juramento esto que él le dijo. En el Salmo 89 nos habla de eso y dice en el verso 3, hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Eso que leemos nosotros en 2 de Samuel, esto que estamos leyendo aquí en el Salmo 89, es algo que fue mantenido vivo a través de los profetas. Se recordó una y otra vez. Y en el Nuevo Testamento, Pablo hace alusión a ello en Romanos capítulo 15, versículo 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles, esperarán en él. Recordemos que Isaí, del cual está hablando aquí, era el papá de David. Estará la raíz de Isaí. Como la raíz de Isaí, la simiente de David ha vencido. Lo dice ahí el versículo. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido
para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Previamente habíamos leído en la narración que Juan lloraba porque a nadie se había hallado digno de desatar el libro y de abrir sus sellos, hasta que vino uno y le dijo que no siguiera llorando. Había uno que había vencido y que ese tenía el poder para abrir ese libro. Había prevalecido, había conquistado, había vencido y se había hecho digno de desatar los sellos, abrir el libro y dar a conocer y llevar a cabo su contenido. En su conflicto con Satanás, el Cordero lo venció. Y en el conflicto y a través de la cruz le arrebató a aquel que tenía el poder sobre la muerte. Le quitó las llaves de la muerte y del Hades. Y dice la Escritura que se sentó a la diestra de Dios. Luego, a partir del verso 6, nos habla de ese Cordero, de ese que había vencido, de ese que ahora tenía el poder, el derecho que se había ganado por haber vencido de abrir ese libro, el cual da a conocer lo que iba a ocurrir con el pueblo de Dios. En esta victoria ha vencido, ha asegurado la redención del mundo. Por eso, solo Él es digno de abrir el libro. Llegamos al versículo 6 y dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. A Juan, previamente, se le había dicho que el león de Judá, la raíz de David, había vencido y era digno de tomar el libro y desatar sus sellos. Cuando miró, vio en medio del trono. Y recuerden que ¿quién es el que está en el trono? El Padre. Vio en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero como inmolado. Juan mira y vi e indica una nueva fase en la visión. Recuerden que en el capítulo 4 habíamos nosotros leído en el verso 1 cuando dice que en el espíritu él vio una puerta abierta en el cielo y en el cielo un trono y en el trono uno sentado. Ahora dice aquí en el verso 6 del capítulo 5, miré y vi, y esto nos indica una nueva fase de la visión. Y Juan mira para ver un león, porque es lo que él había escuchado previamente. Se le ha dicho que el león de la tribu de Judá ha vencido y es digno de abrir los sellos del libro. Y cuando él mira para ver al león, no ve un león. Recordemos que el león es el símbolo de la majestad y del poder. Pero en cambio, en lugar de ver un león, él ve un cordero como inmolado. Y nos introduce aquí, hermanos, el aspecto de sacrificio y redención de aquel a quien Juan vio. Había vencido para abrir el libro, no por el poder del poder real, sino por el sacrificio a través del amor. En medio, nos menciona a nosotros varios aspectos que son bastante interesantes y que es lo que quiero que desarrollemos en el resto de esta lección. Hoy vamos a tener la primera parte de ella. Con la misericordia de Dios, nuestra siguiente lección, vamos a abordar la segunda parte
de lo que estamos leyendo nosotros aquí. Ahora, cuando dice que en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, apunta a la posición más cercana al Dios eterno. Devolvámonos a la imagen anterior. Esta imagen que ustedes ven es la que estuvimos nosotros estudiando semanas atrás cuando analizábamos el capítulo 4. Y cuando dice que en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Recordemos que los ancianos son 24 ancianos que están sentados en 24 tronos. Y también nos habla a nosotros de los 4 seres vivientes. El cordero aquí es el centro de la creación, el centro de la redención. Tiene el primer lugar entre las criaturas vivientes, los ancianos, la creación. Dios había resumido todas las cosas en él, es decir, había reunido todas las cosas bajo una sola cabeza en el Hijo, para que él sea el que tenga la preeminencia. Ahora, el término cordero en Apocalipsis es usado no menos de 28 veces. Y cuando analizamos nosotros esas 28 veces en que aparece en este libro, tiene 2 características vitales. Uno, Cristo es el Cordero sacrificial. Y 2, es el Cordero conquistador. Eso es lo que se nos muestra en los 28 versículos, en los no menos de 28 veces que aparece la expresión el Cordero. No las vamos a ver todas, vamos a ver algunas de ellas para que nos demos cuenta de eso. Nunca es presentado de esta forma, excepto en la escena majestuosa alrededor del trono. El señor Vine, en su diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, nos da una explicación bastante interesante con respecto a Cristo como el Cordero sacrificial. Nos dice que la palabra Cordero, tal como aparece en Apocalipsis, viene de este término griego. Y dice, usado por Juan en revelación, presenta a Cristo sobre la base de su sacrificio y especialmente en su majestuosidad, dignidad, honor, autoridad y poder adquiridos. En nuestra forma de pensar, nosotros somos propensos a magnificar las verdaderas características de un cordero, viéndolo como una criatura dócil, inocente, dócil, sumisa, indefensa. Sin embargo, el uso que hace Juan de el Cordero de Dios parece enfatizar el sacrificio del Cordero, aunque reconoce estas otras cualidades. Recordemos que previamente se habla de este Cordero como el león de la tribu de Judá. Él gobierna como el león de la tribu de Judá. Y obtuvo ese derecho mediante su sacrificio. Y los que gobiernan con él ahora deben tener su derecho a gobernar con él de la misma manera. Recuerden que en la lectura del capítulo 5 habíamos leído que nos hizo reyes y sacerdotes y que reinamos sobre la tierra. Entonces, los que gobiernan con él, los que son reyes y sacerdotes con él, deben obtener su derecho a gobernar con él de la misma manera. También vimos nosotros, y quiero que leamos lo siguiente, lo que nos dice el señor Leopold en su libro Los nombres y títulos de Jesús.
En él habla del Cordero, pero lo presenta como un título soteriológico y sacrificial. Y en lo que describe en su libro, y enseguida lo voy a colocar aquí en la nota, él ve una alusión evidente al Éxodo, diciendo que en el contexto del Éxodo está siempre presente cuando es usado el término. Ustedes recordarán, hermanos, que la noche en que el pueblo iba a ser liberado de la esclavitud en Egipto, Dios dio una instrucción a Moisés de que sacrificaran un cordero y que la sangre de ese cordero la usaran para untar el marco de las puertas, el dintel de las puertas, para que esa noche, cuando pasara el ángel de la muerte, ellos estuvieran protegidos y no sufrieran la muerte del primogénito. El señor Leopold dice en su libro: como los hebreos fueron redimidos o libertados de la tierra de pecado y de esclavitud, que era Egipto, así los discípulos de Cristo, marcados con la sangre del Cordero, son redimidos, comprados de entre los de la tierra, o el mundo joanino de la rebelión contra Dios y ganados para Dios. La lectura nos dice, capítulo 5, que ese cordero se paró en medio del trono por haber sido inmolado. Como el cordero es digno de recibir la alabanza. Eso tiene que ver ya con la segunda parte que nos dice en Apocalipsis, de esa característica que se nos muestra acerca del cordero. Él es el conquistador. Es digno, y como conquistador, es digno de recibir la alabanza. Dice el verso 12, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En los versos que vamos a empezar a leer a continuación, nos vamos a dar cuenta de cómo es que se nos muestra esos atributos o esas características vitales de este cordero como el conquistador. En las expresiones que vamos a encontrar en los versos a continuación, nos hablan de ese aspecto particular de él como el conquistador, merecedor de lo que se nos dice a continuación. Por eso dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria y la alabanza. Como venció, es digno de eso. Como venció, nos dice en el capítulo 6, versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Es digno no solo de recibir la alabanza, sino también de abrir los sellos. También en el verso 16 nos dice, decían los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Este Cordero es capaz de una gran ira, ante la cual, como leemos aquí, sus enemigos se acobardan de terror. ¿Y qué suplican? Le suplican a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos y los escondan de la ira del Cordero, del rostro de aquel que está sentado en el trono. En el capítulo 7, los redimidos por él, con su sacrificio, le atribuyen a ese cordero como inmolado su salvación. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo,
La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿A quién le atribuyen la salvación los redimidos? Al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Por qué? Porque ellos, estos redimidos, que dicen que la salvación pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero, que es esta gran multitud, la cual nadie podía contar, y que están delante del trono y en la presencia del Cordero, habían lavado sus ropas en la sangre de ese Cordero, y la sangre de ese Cordero había hecho blancas sus vestiduras. Dice el verso 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, no solamente eso, no solamente han sido emblanquecidos sus ropas en la sangre del Cordero, sino que ellos también ahora tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Capítulo 12 nos habla de por qué habían vencido. Dice el verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y como dije hace un momento, nos dice el capítulo 13 que ahora tienen sus nombres en el libro de la vida. Una de las promesas que el Señor había hecho cuando habla en el capítulo 2 y el capítulo 3 en sus mensajes a las iglesias en Asia, habla de que el que venciere, al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida. Y ahora que han vencido por su sangre, tienen sus nombres en el libro de la vida. Dice el verso 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Solamente estos que habían vencido por su sangre, ahora son los que tienen sus nombres en el libro de la vida del Cordero. No solamente nos dice esto, sino que en el capítulo 14 nos dice que ellos en sus frentes tienen el nombre del Cordero. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y en el verso 4 de este capítulo 14, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que hacen ellos? Dice en el verso 4, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. A más de esto, a más de seguir al Cordero por donde quiera que va, nos dice en el capítulo 15, en el capítulo 19, que ellos van a participar de las bodas del Cordero. Gocémonos, dice el verso 7, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Verso 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. En la escena final, cuando llegamos al capítulo 21 de Apocalipsis y el capítulo 22, nos sigue mostrando estas características de este Cordero conquistador. Aquí nos habla en estos versos que acabamos de leer, que aquellos que han vencido, aquellos que han obtenido la victoria, comparten en su cena de bodas. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
Por eso dice en el verso 9, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Tienen el privilegio, estos que han sido emblanquecidos en la sangre del Cordero, estos que han vencido, tienen el privilegio de participar en su cena de bodas. En la cena final, en el capítulo 21, cuando hay la descripción de la Jerusalén celestial y se nos habla del templo, nos dice respecto de Dios y del Cordero lo siguiente: no vi en ella templo, hablando de la Jerusalén celestial, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y en el verso 23 nos dice con respecto al Cordero, la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y al final, ya en el último libro de Apocalipsis, en el último capítulo del libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, añade Juan: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Qué nos está diciendo aquí Juan? Que el Señor Dios y el Cordero comparten ahora el trono juntos. Dice el verso 1. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. No dice de los tronos de Dios y del Cordero. Habla de un solo trono. Recuerden que al principio, y lo que estamos leyendo en el capítulo 4 de Apocalipsis, junto con el capítulo 5, en la escena que Juan ve, a él se le mostró un trono, y un trono en el cielo, y en ese trono uno sentado, y el que estaba sentado en ese trono era el Padre. Pero ahora cuando llegamos al capítulo 22, ya se nos habla de que ese trono es compartido entre Dios el Padre y el Cordero que fue inmolado. Esta serie de versos, hermanos, que acabamos de leer, nos muestra todas estas características vitales que nos muestra el libro del Apocalipsis con respecto al Cordero. Primero nos lo muestra como un sacrificio. En la primera parte que vimos hace un momento en el estudio, se nos habla de él como el Cordero sacrificial. Cristo, el Cordero sacrificial. Y en esos otros versos vemos nosotros que Apocalipsis nos muestra ahora el Cordero conquistador. Y todo lo que recibió por haber vencido, por haber conquistado al mundo con su sacrificio. Por eso, todos los detalles que se nos presentan en cada uno de los pasajes que hemos leído hasta aquí. Como les dije hace un momento, hermanos, vamos a ver la segunda fase de este estudio la próxima semana. No lo vamos a ver ahorita porque, como le dijo el hermano Marcelo, estoy un poco mal de salud con este problema de la migraña. Pero los invitamos para que nos acompañen en nuestra próxima lección, en donde vamos a hablar de esa descripción que nos muestra de él como inmolado. Vamos a hablar de esos 7 cuernos, vamos a hablar de esos 7 ojos, vamos a hablar de los sellos, porque el libro tenía 7 sellos.
Y es en el capítulo 6 donde se nos empieza a mostrar lo que significaba cada uno de esos 7 sellos que tenía este libro, que él fue el único que se halló digno de poder desatar el libro y abrir sus sellos.